Descubierto 12 increíbles claves transformativas para valorar lo extraordinario en tu vida. Valentina se encontraba en la sombra del taller de ebanistería, donde la luz apenas tocaba la madera gastada y polvorienta. A sus 28 años, las expectativas sobre sus hombros pesaban como el plomo. Una carrera brillante en ingeniería, pero ningún reconocimiento. Cada día entraba a la oficina, luchando por hacerse escuchar en un mar de voces masculinas que la silenciaban. «Eres demasiado buena para estar en este papel», le había dicho su madre un día, una frase que ahora resonaba como un eco vacío. La presión por demostrar su valía la consumía, y en medio de ese caos, las historias de su abuelo, un carpintero de corazón noble y manos expertas, comenzaron a aflorar en su mente como recordatorios de lo que significaba crear. Sin embargo, el miedo se cernía sobre ella. La fragilidad de sus sueños artísticos frente a un mundo que parecía quererle poner un alto. En su búsqueda por encontrar su camino, Valentina había vuelto al taller de su abuelo, un lugar sellado por el tiempo y las emociones reprimidas. Las advertencias de su madre resonaban en su cabeza. «No te alejes de la ingeniería, Valen. No querrás desilusionar a la familia». Aún así, la madera llamaba a su ser, pero cada herramienta que tocaba la llenaba de inseguridad. ¿Era correcto intentar seguir una pasión que podría destruir el legado que sus padres habían construido? El corazón de Valentina latía con fuerza. Una invitación a exponer su trabajo en una galería local podría ser su oportunidad, una luz en el oscuro túnel del anonimato. Pero ese mismo camino la llevaba al dilema. ¿Debería arriesgar todo lo que había construido a costa de tener su propia voz? La presión aumentaba, y la fe que tenía en sí misma empezaba a desvanecerse. Al darse cuenta de que su madre había sacrificado tanto por ella, se sentía culpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina sintió cómo la angustia le apretaba el pecho, las dudas alimentando sus inseguridades. Mientras pulía una tabla, se preguntaba si realmente era suficiente, si su dedicación merecía un lugar en la conversación del arte y la creación. La voz de don Jorge interrumpió sus pensamientos. Cada pieza tiene su historia, Valentina, pero deberás decidir si serás la narradora o el eco de lo que otros dijeron. Esa afirmación la aterraba, echando luz a sus propios miedos. La idea de fracasar ante su familia robaba su valentía, y a cada golpe de su herramienta, el abismo de su conflicto se expandía. ¿Cómo se atrevería a desafiar las expectativas de su familia? La noche antes de la exposición se tornó un torbellino de emociones. Imágenes de su abuelo sonriendo entre las virutas de madera, y su madre frunciendo el ceño la obsesionaban. Pequeñas piezas de su historia personal, entrelazadas, aguardaban ser reveladas, y en el fondo, Valentina sabía que el siguiente paso podría ser el definitivo. Pero, ¿y si no estaba lista? El dilema se volvió un grito ensordecedor en su mente. Salir del silencio y brillar, o permanecer en la penumbra, sepultando sus sueños bajo el peso del deber. El día de la exposición llegó con una mezcla hirviente de emoción y terror. Valentina se miró en el espejo, tratando de encontrar cualquier atisbo de confianza en su reflejo. Se arregló el cabello y ajustó la blusa, buscando una imagen que pudiera encajar tanto en el mundo artístico como en el profesional. La sensación de ser un camaleón a punto de enfrentar un entorno hostil la llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría ser auténtica en un lugar que requería tanto de ella y al mismo tiempo casi nada? La galería se alzaba, luminosa y vibrante, un contraste brutal con la penumbra del taller de su abuelo. En el camino, su corazón resonaba como un tambor perdido,
marcando el tiempo de un viaje que parecía interminable. Visualizaba cada pieza que había creado, cada escultura, cada mesa, cada proyecto en el que había vertido su alma. Pero el nudo en su estómago persistía. Lo que se suponía que era una celebración, se transformaba en una prueba de su valía. Caminando entre las esculturas de otros artistas, Valentina sintió un arrebato de vulnerabilidad. Se preguntó si alguna de esas piezas había sido concebida bajo la misma angustia que la suya. En un rincón, una escultura de metal hecha por un joven artista la detuvo. Era audaz y desafiante, expresando una lucha interna que ella misma había sentido. De repente, el diálogo de su mente cambió. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de expresión, de poder de ser heard, de poder ser vista. Las primeras miradas comenzaron a centrarse en sus obras. Y con cada rostro que se detenía frente a sus creaciones, Valentina se sentía menos como una impostora y más como una artista. Un hombre de cabello canoso se acercó, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Qué te inspiró para crear esta pieza?», preguntó, señalando un pequeño escritorio que había diseñado con un estilo que evocaba la rusticidad de su taller, pero a la vez, una modernidad que hablaba de su propia experiencia. Las palabras fluyeron de su boca sin esfuerzo, describiendo no solo la técnica utilizada, sino las memorias de su abuelo, y el desafío de finalmente dar su voz al mundo. Cada respuesta la acercaba un poco más a quien realmente era, una narradora, no solo un eco. Sin embargo, las palabras de don Jorge reverberaban en su mente. Ser la narradora de su propia historia significaba, inevitablemente, enfrentarse a sus miedos. Mientras la noche progresaba, la adrenalina reemplazó la ansiedad. La gente comentaba, admiraba, y lo más importante, escuchaba. Valentina había traído sus historias a la superficie, y por primera vez, sintió su valía en un campo donde había creído no pertenecer. Sin embargo, al final de la velada, una figura familiar apareció entre la multitud. Su madre, con las cejas fruncidas y manos en las caderas, se acercó. Una mezcla de orgullo y desaprobación iluminaba su rostro. El aire se volvió denso. Las palabras que había temido escuchar se agolpaban en su garganta. ¿Sería este el momento en que finalmente tendría que decidir entre su legado familiar y su propia verdad? «Valentina», comenzó su madre, la voz tensa. «¿Qué has hecho? Te veías tan bien en la ingeniería». El mundo a su alrededor se desvaneció en un murmullo lejano. Su madre era, al mismo tiempo, el mayor apoyo y el más intimidante antagonista. La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar no solo su rumbo, sino también la dinámica de su familia. Enfrentarse a su madre sería el verdadero desafío. Valentina sabía que debería hablar, rebelarse contra el eco de las expectativas que había llevado sobre sus hombros. Pero, ¿podría ser la narradora de su historia, a pesar de lo que eso significara? Este camino de autodescubrimiento la llevaría a profundidades desconocidas. El momento decisivo ya estaba aquí, y Valentina se dio cuenta que la exposición era solo el primer paso. Enfrentar lo que realmente deseaba se convertiría en su mayor lucha. ¿Estaba lista para ser la artista que había soñado o caería nuevamente en el papel que había llevado toda su vida? Valentina sintió un escalofrío recorrerle la columna al escuchar la voz de su madre, cargada de reproches y expectativas. «¿Qué has hecho?», resonaba en su mente como un eco perturbador, un recordatorio de todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. A pesar de la calidez de la galería, un frío interior la envolvía. Enfrentar la mirada de su madre no solo implicaba defender su arte, sino también confrontar el amor tierno y la crítica severa que la habían acompañado toda su vida. Tomó una respiración profunda, buscando en su interior aquel impulso que había despertado al hablar con los espectadores sobre sus obras. Era el mismo impulso que la había llevado a desechar el camino seguro de la ingeniería. Era hora de dejar de lado la tímida voz interna que a menudo decía, «no puedes», y permitir que la artista que había emergido aquella noche diera un paso al frente. «Madre», comenzó,
sintiendo su corazón latir con intensidad. Esto es lo que soy. He pasado años sintiéndome dividida entre lo que se espera de mí y lo que realmente anhelo hacer. Hoy, di un paso hacia mi verdad. Cada palabra se sentía como un pequeño terremoto, sacudiendo los cimientos de sus antiguas creencias. La reacción de su madre fue inmediata. Sintió el tirón de la decepción entrelazado con la confusión. Con cada palabra, Valentina empezó a percibir que la lucha no se limitaba a una simple exposición. Era un salto hacia lo desconocido, donde tendría que reconstruir su identidad. De repente, su arte se convertía en su voz, y su madre en el claro representante de un mundo que la había presionado a conformarse. ¿Es esto lo que realmente quieres?, cuestionó su madre, la voz temblorosa. Valentina se sintió atrapada en una red de expectativas, pero en su interior, algo comenzó a solidificarse. ¿Por qué siempre había permitido que las dudas ajenas dictaran sus pasos? Había llegado el momento de tomar las riendas de su propio destino. Alternando entre mirar sus esculturas y enfrentar a su madre, reflexionó sobre lo extraordinario que había encontrado en la creación. Cada pieza era un fragmento de su vida, un relato sin contar que reclamaba ser compartido. ¿Era realmente tan complejo decidir que su camino la llevara a lo que le llenaba el alma? Sí, madre. Quiero ser artista. Quiero expresar lo que hay dentro de mí, afirmó con mayor firmeza, manteniendo la mirada. Era un desafío y un acto de rebeldía, pero también un acto de amor hacia sí misma. A medida que hablaba, la ansiedad se transformaba gradualmente en determinación. Valentina entendió que ser auténtica significaba desafiar el legado familiar, pero también podía dar un giro inesperado a su relación con su madre. La tensión en el aire era palpable. Fuerzas opuestas se enfrentaban en un campo emocional. Valentina sentía que algo se movía dentro de ella, un potencial oculto que solo había vislumbrado anteriormente. Entonces, en un momento, la vulnerabilidad de su madre resonó con la suya. No te pido que entendas todo de inmediato, pero quiero que me permitas ser quien verdaderamente soy. Su madre dejó escapar un suspiro, la expresión en su rostro transformándose lentamente. Valentina no sabía si era la aceptación o la tristeza lo que veía en sus ojos, pero era un avance, una apertura hacia la posibilidad. En los días siguientes, Valentina se sumergió en la creación como nunca antes. Cada golpe de cincel en la madera, o cada trazo de pintura en el lienzo, se convertía en una forma de redescubrimiento. Descubrió no solo el poder de su arte para comunicar, sino para sanar. A medida que se comprometía más con su camino, sus piezas enviaban mensajes nerviosos de desafío y pasión que resonaban con su alma. Sin embargo, la batalla interna no había concluido. La próxima exposición se acercaba rápidamente, y en su mente bullían nuevas dudas. Había un mundo por explorar, pero también había una expectativa creciente por parte de su madre. Cada avance profesional podría abrir puertas, pero también podría cerrarlas. El miedo a volver a defraudarla acechaba. Una noche, mientras trabajaba en una pieza que parecía capturar la esencia de su viaje, la pregunta de su madre volvió a atormentarla. ¿Realmente sería suficiente ser lo que deseaba ser, arrojada al vacío de la incertidumbre profesional? Valentina miró su creación, sintiendo una inquietud familiar en su interior. La verdadera prueba estaba por llegar y, con ella, la capacidad de forjar un camino lleno de valor. ¿Lograría Valentina reconciliar su pasión por el arte y la aceptación de su madre? ¿O su camino la llevaría a un nuevo abismo emocional? Mientras la noche caía, las respuestas se escondían en sus manos, listas para ser esculpidas. Valentina despertó al amanecer de un nuevo día, la luz del sol filtrándose por las ventanas de su estudio, como un cálido recordatorio de que las oportunidades estaban ahí, esperando ser reclamadas. Estaba lista para sumergirse en su trabajo, pero la inseguridad todavía la perseguía. La proximidad de la exposición se convertía en una sombra alargada, proyectando dudas sobre su capacidad para destacar. Mientras preparaba su espacio, se repetía mentalmente las palabras de empoderamiento que había comenzado a incorporar en su vida.
Esto es un camino hacia la autenticidad, pensó con firmeza. Con determinación, eligió volver a una de las esculturas que se había convertido en una extensión de su ser. Su forma parecía estar imbuida de toda la confusión y el deseo de liberación que sentía. Cada golpe de cincel se sentía como un ritual, una forma de transitar su ansiedad. La madera al principio era resistente, pero con paciencia y habilidad, comenzaba a moldearse. Sin embargo, el eco de las preguntas de su madre no desaparecía. Imaginó su rostro, lleno de preocupación, preguntándose si el cambio era real o solo pasajero. Decidió que debía trabajar en su percepción, y si su madre no solo era una representación de las expectativas, sino también un símbolo de amor que necesitaba ser abordado de otra manera. Con la mente en su madre, Valentina se tomó un momento de reflexión. He luchado tanto por ser yo misma, y sin embargo la aceptación de esa realidad me parece tan lejana. Se sintió invadida por un sentimiento de desasosiego. Con cada avance en su pieza, emergía la necesidad de reforzar la conexión con su pasado. No podía abandonar la relación con su madre, pero tampoco quería dejar de lado la artista en la que se estaba convirtiendo. Aprovechó el atajo emocional entre su arte y su vida personal. Decidió crear una pieza que simbolizara su relación con su madre. Esculpiría una figura compartida, una representación de los momentos en que se habían entendido y aquellos en que la distancia había marcado su comunicación. Quería que este nuevo enfoque no solo liberara su ansiedad, sino que también sirviera como un puente hacia la reconciliación. Mientras trabajaba, las horas podían haber sido días. Su conexión se volvió más profunda y la chispa creativa se intensificaba. Rápidamente empezó a fluir, sintiendo la convergencia de lo personal y lo profesional. Pero su mente aún palpitaba con el miedo del inminente juicio público. ¿Qué dirían los críticos sobre su trabajo? ¿Reflejaría realmente la metamorfosis que había experimentado? Con el tiempo, la escultura tomó forma, pero al mismo tiempo, su visión de sí misma comenzó a esclarecerse. Valentina se descubrió a sí misma frente al espejo, observándose no solo como artista, sino también como hija. Había llegado el momento de entender sus propios defectos y luchas. ¿Podía arriesgarse a mostrar la vulnerabilidad? Su vida no era un camino recto. Era un laberinto de emociones y decisiones, un conjunto de capas que, al mezclarse, creaban una obra maestra. Con una mezcla de nervios y entusiasmo, sintió el impulso interno de hablar con su madre antes de la exposición. Había una conexión incompleta que debía ser sanada, un diálogo que necesitaba ser expresado. Podía sentir la resistencia dentro de ella, pero también sabía que esas palabras ardían por salir. Si lograba aceptar su autenticidad con su madre, quizás también podría ser fiel a sí misma en el escenario público. En el corazón de su creación, había un fuego de determinación. El momento se acercaba, y su nueva visión reflejaba a la Valentina que ahora se comprendía. El arte no solo representaba un medio de expresión, sino un espacio donde su historia podía ser contada sin filtros. Justo cuando estaba a punto de darle un sentido de culminación a su escultura, una idea la golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Y si la revelación en la exposición no se tratara solo de su arte, sino también de una conversación abierta con su madre en medio del público? Valentina se sintió electrificada por el poder de esta nueva perspectiva. El arte podría ser el canal, pero la conexión emocional sería el fundamento. Estaba lista para arriesgarse en su búsqueda de autenticidad y sanación, pero aún quedaba un paso crucial por dar. Mientras la noche caía, una nueva incertidumbre la envolvió. ¿Lograría encontrar esas palabras que necesitaba compartir? ¿Sería la exposición un triunfo, un paso hacia la libertad o un camino más hacia la lucha? Las respuestas estaban en el horizonte, pero la próxima etapa de su viaje personal la llevaría a enfrentar la valentía que tanto anhelaba. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de nervios y emoción. Tras una noche de insomnio, las horas parecían haberse dilatado, cada minuto punzante en su mente. Se sentó en el borde de la cama,
respirando profundamente mientras se preparaba para enfrentar lo que debía considerar el mayor desafío de su vida. Una conversación auténtica y vulnerable con su madre. Era un diálogo que podía definir no solo su arte, sino también su relación. Mientras se preparaba, cada gesto parecía deliberado y cargado de significado. La forma en que se ató el cabello, la elección de una blusa, el esmalte en sus uñas, todo formaba parte de una imagen que quería proyectar. Necesitaba que esa imagen no solo fuera la de la artista, sino la de una hija que estaba dispuesta a confrontar sus propios miedos. Sin embargo, en su interior, la voz de la duda aún resonaba. ¿Podría realmente abrirse en ese nivel? ¿Las palabras fluirían como esperaba? Con un impulso casi instintivo, se dirigió a su estudio. La escultura que trabajaba seguía allí, observando la escena con la impasibilidad de la madera. Valentina se acercó y tocó la superficie, sintiendo la textura bajo sus dedos. Había puesto tanto de sí misma en cada golpe de cincel, y ahora necesitaba incorporar esa misma energía al diálogo que estaba por sostener. Su arte, pensó, debería reflejar su valentía, un recordatorio tangible de que el cambio era posible. Decidió que el arte debía ser el hilo conductor de esta conversación. Preparó un viaje emocional en su mente, imaginando paso a paso cómo se desarrollaría. Planeó compartir la escultura, como si cada curva y detalle contara una historia de sus vivencias como hija y como creadora. Esto fue sin duda un acto de adoración y desafío. Quería que su madre viera la metamorfosis que había tenido lugar no solo en su arte, sino en su ser. A medida que el ambiente en su hogar se impregnaba de la calma tensa de la anticipación, Valentina tomó una decisión firme. No se permitiría el miedo como una opción. Se enfrascó en un breve ejercicio de autoafirmación. Tu voz tiene valor. Lo que sientes es válido. Este es tu momento. Al llegar la tarde se encontró frente a la puerta de la casa de su madre. La luz se filtraba a través de las hojas, creando sombras que parecían dibujar patrones en el suelo. Con un último suspiro profundo, la emoción la inundó. ¿Y si su madre no entendía? Aquella idea la detuvo, momentáneamente helando su decisión. Sin embargo, reflexionando sobre lo que había logrado, determinó que su autenticidad era lo único que podía guiar esta conversación. Con un golpe firme, llamó a la puerta. Su madre abrió, y en su expresión flotaba una mezcla de sorpresa e intriga. Valentina sintió que el espacio entre ellas se cargaba de una energía casi palpable. Las palabras comenzaron a formarse en su mente, pero, aún así, el primer paso hacia la vulnerabilidad se sentía monumental. No vine solo a hablar. Vine a mostrarte lo que he creado, dijo Valentina, señalando a la escultura que había transportado con cuidado. Era un símbolo de su vida, sus luchas, y la relación que siempre había querido entender mejor. El arte se alzaba como un puente, y ella esperaba que su madre caminara hacia él. Mientras la distancia entre ellas se acortaba, la tensión en el aire se hacía más intensa. La revelación que Valentina estaba a punto de ofrecer constituía una revelación de su ser, un paso hacia lo desconocido que podría acercarlas o separarlas más. ¿Aceptaría su madre la historia que estaba por compartir? En ese instante, Valentina sintió que la conversión de su arte en una conversación se tornaba no solo en un ejercicio de valentía, sino en un salvavidas emocional. En su mente, creía que era posible cambiar por algo mejor, pero la respuesta estaba escondida en los ojos de su madre. El camino hacia la libertad podía estar al alcance, pero también abrumaba la condena del miedo. Mientras su madre observaba la escultura, Valentina comprendió que el verdadero desafío no estaba en el arte, sino en el diálogo que entrelazaba sus corazones. La conexión genuina que tanto anhelaba dependía de poder desgranar cada capa de su ser, cada inseguridad y cada sueño, hasta despojarse del miedo que había mantenido su voz en silencio. Así, con las palabras a punto de salir, el tiempo pareció detenerse. ¿Se atrevería Valentina a ser completamente ella misma, o el miedo la llevaría a dar un paso atrás una vez más?
El momento de la verdad había llegado. La escultura brillaba bajo la luz tenue. Su efecto casi mágico contrastaba con la palpitante ansiedad de Valentina. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. El silencio era ensordecedor. Sabía que su madre necesitaba comprender la complejidad detrás de cada línea y forma, pero profundizar en su propio proceso creativo requería abrir heridas que aún no había sanado del todo. «Esta escultura es una extensión de mí», comenzó Valentina, la voz temblorosa pero decidida. «Cada golpe de cincel refleja mis luchas, mis triunfos, y sobre todo, mis experiencias como tu hija». Sus ojos se encontraron con los de su madre, que la escuchaba con atención, pero con una expresión que combinaba curiosidad y recelo. Valentina tomó aire, sintiendo cómo el peso del momento influía en su lenguaje corporal. El miedo podía hacer que se encogiera, pero recordaba las autoafirmaciones de esa mañana. «He luchado con mi identidad, con el hecho de querer ser aceptada no solo como artista, sino también como hija. Quiero que sepas que este arte es un viaje hacia la aceptación de quién soy realmente». La respuesta de su madre no fue inmediata. La tensión se transformó en un intercambio de miradas, como si cada una intentara adivinar la profundidad oculta en la otra. Valentina sintió que cada segundo que pasaba se convertía en un pequeño acto de valentía. Estaba exponiéndose a la crítica de la persona a la que más quería, pero también a la que más temía decepcionar. «Tus trabajos, las esculturas que he visto, siempre han sido tan evocadoras, pero no entiendo por qué esto es tan importante para ti». La voz de su madre, aunque suave, contenía un inevitable eco de desconfianza. «Porque no solo represento mis experiencias en mis obras, estoy tratando de encontrar mi voz y mi lugar en este mundo. Cada vez que creo, siento que me acerco un paso más a ser quien realmente soy». Las palabras parecían liberarse de su garganta, algo que había estado atrapado por tanto tiempo. La vulnerabilidad que llevaba en su pecho ahora se transformaba en una fortaleza inesperada. Mientras hablaba, la seguridad dentro de Valentina comenzaba a desplazar el nudo en su estómago. Aquella conversación se sentía como un encuentro monumental, una batalla para descolonizar el espacio que ella misma había encerrado. Quería que su madre sintiera la emoción detrás de cada trazo, que entendiera que su arte era una libertad que clamaba salir a la vida. «Siempre he querido hacerte sentir orgullosa, pero no sé si alguna vez has entendido esta parte de mi ser», admitió, casi en un susurro. La vulnerabilidad en su voz se convirtió en la música que acompañaba el momento. Entonces, con un movimiento decidido, Valentina se acercó a la escultura y puso una mano sobre ella. «Mira esto, mamá. Cada pedazo de madera, cada forma, cada sombra que proyecta, me habla. Me dice que debo ser fiel a mí misma, incluso cuando eso significa decepcionarte un poco». Su madre observó detenidamente, como si vislumbrara por primera vez las capas de su hija a través del arte. En ese instante de contemplación silenciosa, Valentina sintió que el mar de emociones turbulentamente calmado comenzaba a estabilizarse. Pero el momento fue breve. Su madre finalmente habló, y las palabras que salieron no eran lo que Valentina había anticipado. «Valentina, no entiendo todo esto. Tienes talento, pero ¿por qué no elegiste algo más convencional?». Esa pregunta, que podría abordarse con crítica o desdén, la llenó de un nuevo tipo de desafío. Valentina se sintió como si se levantara de un abismo. No solo necesitaba defender su elección, sino que tenía que confrontar las creencias que su madre había mantenido durante años. Una batalla que no solo definiría su relación, sino también su crecimiento personal. Mientras la conversación se tornaba más profunda, Valentina comprendió que había algo más que descubrir. No solo su propia voz, sino también la historia no contada de su madre. ¿Qué temores ocultos guiaban las decisiones de su vida? ¿Por qué el convencionalismo había sido su única opción? Una nueva oleada de determinación llenó su ser. Las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo liberarían su voz,
sino que también podrían ofrecer un salvavidas emocional a su madre. Así, decidió dar un paso inesperado. Mamá, cuando era pequeña, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Qué aspiras a ser, más allá de lo que se esperaba de ti? El giro en la conversación dejó a su madre paralizada, y Valentina sintió que la verdadera conexión que buscaba estaba a un paso de distanciarse o unirse. Con la vulnerabilidad en la que se había sumergido, ahora le tocaba a ella abrir una puerta que podía transformarlas a ambas. Las palabras estaban a punto de salir de sus labios, sus corazones palpitando al unísono en un momento que podría desatar un torrente de revelaciones y quizás restablecer los lazos que parecían perdidos en los años. ¿Se atrevería su madre a explorar las profundidades de sus propias aspiraciones? ¿Estaba Valentina preparada para las verdades que pudieran surgir? El viaje apenas comenzaba. Valentina contuvo el aliento, sintiendo cómo la incertidumbre llenaba el espacio entre ellas. La tensión se palpable, como un hilo delgado que podría romperse en cualquier instante. El silencio se tornó un lienzo en blanco, esperando el trazo de una respuesta. Su madre parecía perdida en un mar de pensamientos, y eso hacía que el corazón de Valentina se acelerara. Finalmente su madre rompió el silencio. No puedo decir que lo he pensado mucho, confesó. La voz temblorosa colmaba de sinceridad. Solo, siempre he tenido que ser práctica. Valentina sintió un ligero alivio al escuchar esas palabras. Quizás había más de lo que creía detrás de la fachada de su madre. ¿Qué te detuvo? ¿Qué soñabas? La pregunta brotó de Valentina, ansiosa por descubrir la esencia de su madre, la mujer detrás del rol que había desempeñado durante toda su vida. Quería rasgar la máscara, despojarla de los años y tradiciones que habían hecho que se sintiera tan distante. Su madre apretó los labios, contemplando no solo el pasado, sino los sueños que había enterrado. Quería ser escritora. Soñaba con contar historias que inspiraran a otros, como aquellas que leía en secreto. Valentina sintió un estremecimiento. Las historias que había creído perder en su propio desinterés ahora cobraban vida ante ella. Tienes que hacerlo entonces. Nunca es demasiado tarde para seguir un sueño, mamá. La esperanza en su voz resonaba como un eco de sus propias aspiraciones. ¿Y tú, Valentina? Interrumpió su madre, la mirada crujiente de emociones. ¿Qué harás si decides seguir este camino? ¿Ansías expresarte? ¿Cómo sabes que es el correcto? En los ojos de su madre brilló una chispa de miedo, el mismo que Valentina había llevado durante tanto tiempo. La incertidumbre era un obstáculo que ambas tenían que cruzar. Valentina cerró los ojos brevemente. No lo sé, pero siento que cada obra que creo es un reflejo de lo que soy y lo que quiero ser. El arte me libera, me desafía a enfrentar mis sombras, y eso es lo que quiero que entiendas. En ese instante, comprendió que su arte no solo era su voz, sino también una ventana a su sanación personal. Tal vez deberíamos hacer un trato, sugirió Valentina, la emoción comprimiéndose en su pecho. Ambas persigamos nuestros sueños, yo a través de la escultura, tú volviendo a escribir. La idea vibraba en su mente como una melodía, un camino hacia la sanación mutua. Su madre parecía estar considerando la propuesta. Pero, ¿y si fallo, Valentina? He vivido tanto con el miedo a equivocarme. Entonces fallaremos juntas. La afirmación era audaz, y esa simple idea otorgó un nuevo peso a la conversación. Imagina ser capaces de redescubrirnos. Cada error será un paso hacia adelante. Te prometo que será un viaje del cual no te arrepentirás. Valentina sintió que estaba desmantelando un muro de generaciones. Ese exceso de responsabilidad que había mantenido a su madre atada a lo convencional. Este intento de reconciliación las haría fuertes. El arte uniendo sus trayectorias. Justo cuando una sombra de esperanza iluminó los rostros de ambas, un sonido ruidoso interrumpió el aura sensible del momento. Valentina se volvió, su mirada aterrizando en el estudio. Una de sus esculturas más queridas se había caído, rompiéndose en el proceso.
El crujido fue como un estallido de realidad. Su madre se levantó rápidamente, y mientras Valentina intentaba absorber el impacto y la confusión, un sentimiento de pavor se apoderó de ella. «Esto es una señal, quizás», murmuró, casi incapaz de articular sus pensamientos. El eco de la ruptura resonó en su interior, llevándola a cuestionar la estabilidad de todo lo que había creído inquebrantable. «¿Qué representa esto?», cuestionó, sintiendo el temor de que el viaje hacia la autoaceptación se estaba tambaleando. La mirada de su madre se oscureció, revelando más preocupación y conflicto que en su gesto habitual. El momento de conexión que habían alcanzado parecía desvanecerse, y Valentina se sintió ahora arrastrada por una nueva ola de duda. Sus corazones, antes vibrantes con una nueva comprensión, parecían ahora estar entrelazados en un conflicto aún mayor. ¿Podría atravesar esta caída y volver a levantarse, no solo como artista, sino como hija? Ese momento de quiebre podría ser la clave para su transformación. Lo que Valentina no sabía es que la lucha apenas comenzaría. ¿Lograría reformular su visión tras esta nueva adversidad? Cuando la vida comienza a tambalearse, los destinos se entrelazan de maneras inesperadas. La verdadera prueba no había llegado. Su viaje hacia la autenticidad se abriría a medida que enfrentara esta nueva crisis. Valentina se quedó paralizada por un instante, la imagen de su escultura destrozada grabándose en su mente como una marca de fuego. Cada fragmento caído era un reflejo de cómo se sentía frente a las expectativas que había asumido, y cada grieta parecía gritarle sobre la fragilidad de sus propios sueños. Al unísono, un torbellino de emociones y pensamientos surgieron en su interior. La práctica que antes encontrara consoladora se había convertido en una sombra opresiva. Se sentó sobre el piso, rodeada de trozos de arcilla, mientras su madre recogía los fragmentos con dedos temblorosos. El silencio entre ellas se volvió ensordecedor, impregnado de una mezcla de tristeza, responsabilidad y un deseo profundo de no dejar que sus sueños se desmoronaran como aquella pieza de arte. Valentina se dio cuenta de que aquella caída era el símbolo acabado de su miedo. La voz de su madre interrumpió su línea de pensamiento. «No te desanimes, cariño. Esto es solo un obstáculo en el camino». Las palabras de ánimo llegaron como un balón salvavidas en medio de una tormenta. Pero Valentina no quería solo ser salvada. Quería aprender a nadar en medio de la tempestad. Con una nueva determinación se levantó, limpiándose las manos cubiertas de arcilla, y miró a su madre de forma intensa. «No puedo seguir vinculado al pasado, mamá. Este trozo de arte representa un momento de mi vida, no quién soy. Te propongo no solo que persigamos nuestros sueños, sino que también aprendamos de nuestros fracasos». En su pecho crecía el impulso de transformar el dolor en creación. Así nació una idea, un impulso casi rebelde. Valentina comenzó a trazar un plan mentalmente. «Haré una nueva escultura, una que no solo reemplace a la que se rompió, sino que llegue a ser más que eso. Se convertirá en un reflejo de mis luchas, de mis avances, de los tropezones que forman parte de este viaje». Las palabras resonaban con fuerza, cada sílaba un avance en su autoafirmación. La noche avanzaba, y Valentina se sentó frente a un lienzo en blanco, hilando palabras y motivos en su mente. Se dio cuenta que la relación entre su arte y su vida era un tejido interminable de experiencias. Con cada golpe de cincel, también podía trabajar en cada parte rota de su realidad. La pregunta que antes la atormentaba ahora se transformaba. ¿Y si fracaso? Se convirtió en ¿qué aprenderé de esto? Con el tiempo, el caos en su estudio se convirtió en un nuevo orden. Y mientras moldeaba la nueva escultura, el diálogo interno cambió también. Ya no respondía al miedo, sino a la posibilidad de crecimiento. La relación con su madre se fortalecía al compartir progresos y retos, ambas transformándose simultáneamente. Sin embargo, en un rincón de su mente, Valentina todavía albergaba una inquietud. Un eco del pasado susurraba que podía tropezar de nuevo, que nada de este nuevo enfoque era una garantía. Fue entonces cuando una nueva voz, la de su madre, resonó en su mente.
Cada error será un paso hacia adelante. Aunque la duda estaba presente, se negaba a ser una prisión. Ese impulso renovado, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Mientras enfrentaba el proceso de creación, un nuevo antagonista surgió. Las historias no contadas de su madre, impregnadas de sueños frustrados y anhelos ahogados. Valentina sabía que no podía solo concentrarse en su camino. Debía incluir a su madre en esta travesía hacia la autoexploración, especialmente si deseaba liberar la escritura que siempre había estado en su corazón. «Vamos a escribir juntas», dijo Valentina, alzando la mirada hacia su madre, vislumbrando el potencial de esta colaboración. La idea ardía con la calidez del crecimiento mutuo. Las palabras se transformaron en un pacto no solo por la creación, sino por la reivindicación de los sueños que ambas habían dejado atrás. El reto era claro y la excitación palpable, pero aún había aspectos oscuros que debían enfrentar. Las inseguridades, los recuerdos reprimidos, y las viejas heridas de una historia que querían reescribir. ¿Lograrían entrelazarse en una nueva narrativa de fortaleza y creatividad? La búsqueda de cada una hacia lo extraordinario apenas comenzaba. En el horizonte se asomaba una nueva tormenta. Los espectros del pasado no se desvanecerían sin lucha. Con cada decisión, el grado de dificultad se intensificaba. Ambas estaban realmente listas para descubrir lo que significaba perseguir sus sueños sin dejar que el miedo dictara el rumbo. La respuesta surgía en forma de preguntas. ¿Qué secretos emergían al trazar su camino juntas? La esencia de sus verdades estaba aún por desenterrar. Valentina tomó un respiro profundo y se permitió observar el nuevo espacio que había creado a su alrededor. El caos emocional que había estado presente podía, al fin, transformarse en algo tangible. Las herramientas esparcidas por el taller, cinceles, espátulas, trozos de arcilla, se convirtieron en sus aliados. Mientras la luz del día se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo en el aire, una chispa de resolución encendió su energía. Era el momento de actuar. Con cada nueva escultura que comenzó a esbozar, Valentina se sentía más conectada a sus raíces. No quería solo redimir el pasado, quería dar vida a algo completamente nuevo, vibrante y lleno de significado. Comenzó a plasmar en la arcilla sus emociones más profundas, dándole forma a las historias compartidas con su madre. Cada golpe de su cincel se sentía como una reclamación de su propia historia, una rebelión contra la idea de que sus sueños estaban destinados a fallar. Durante las semanas siguientes el estudio se llenó de risas y lágrimas, de desafíos y momentos de conexión. Valentina y su madre pasaban horas en la colección de recuerdos perdidos. Juntas, desenterraban viejas anécdotas y se enfrentaban a los fantasmas que las habían limitado. A medida que compartían y se sumergían en la experiencia de creación, las inseguridades que una vez parecieron insuperables comenzaron a desdibujarse. Valentina, al fin, comprendió que el verdadero propósito de su arte no era solo la perfección técnica, sino la capacidad de conectar, de herir y sanar. La escultura que estaba creando se convirtió en un símbolo de sus luchas compartidas. Los crujidos de la arcilla resonaban con el eco de sus voces. Cada descuido se transformaba en un paso hacia la autenticidad. No temeré a la imperfección, se repetía. Será parte de mi viaje. Sin embargo, en medio de este proceso de sanación, una revelación inquietante la golpeó. Valentina decidió dar un paso más allá, y no solo quería plasmar sus propias vivencias. Necesitaba narrar las historias de su madre, aquellas de los sueños olvidados y las pasiones sepultadas por la cotidianidad. Pero enfrentarse a lo que su madre había vivido no sería fácil. El bailar en el abismo de las emociones se convirtió en un dilema. ¿Podría manejar el peso de esas memorias? ¿Estaba su madre realmente dispuesta a abrir esa puerta? Valentina enfrentó el reto de plantear la colaboración y llenó su corazón de nerviosismo. Cuando miró a su madre y le compartió su idea, sintió que el aire se volvía más denso entre ellas.
La reacción inicial de su madre fue de sorpresa, seguida de un silencio que pesan como una roca. Momentos de duda asaltaron la mente de Valentina. ¿Habría ido demasiado lejos? Pero entonces su madre, con los ojos brillos y una sonrisa tímida, comenzó a relatar historias que habían permanecido dormidas por años. Terciopelo y crujido, a través de las palabras de su madre, renació un universo que Valentina estaba decidida a capturar. Las narraciones se tejieron a través de sus creaciones, haciendo que la escultura no solo contara su historia, sino también la de su madre. Mientras esculpía y escribía, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba formando una nueva obra, sino que la herencia de su madre también estaba tomando forma en ella. Era un proceso de redescubrimiento y reinvención, donde cada chispazo de creación iluminaba el camino hacia una identidad más fuerte y auténtica. Pero a medida que sus historias entrelazadas florecían, también comenzaron a surgir conflictos. La resistencia de su madre a aceptar ciertas verdades, los temores latentes que las separaban. Con el tiempo escapándose, Valentina sintió la urgencia de actuar. Si no comenzamos ahora, puede que nunca lo hagamos. Algo dentro de ella la motivaba a seguir adelante, desafiándola a no retroceder. La creación de la escultura se convirtió en un acto de valentía, un testimonio del deseo de ambas de desnudarse ante el mundo. La última capa de arcilla se adhirió firmemente mientras un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte. Valentina debía decidir si exhibir o no la obra, si era tiempo de liberar su corazón al mundo exterior. Ahora más que nunca, la presión de sus propias expectativas se combinaba con la historia de su madre. ¿Sería este el momento decisivo? ¿Podrían ambas enfrentarse a sus miedos y permitir que el mundo viera lo que habían creado juntas? La respuesta no era clara, y la tensión se sentía en el aire. El tiempo para la toma de decisiones se reducía, y Valentina debía encontrar la valentía para atravesar el umbral que las llevaría hacia la visión que habían encapsulado en su arte. El respaldo emocional de su madre sería suficiente para enfrentar el juicio ajeno, o el miedo al fracaso se convertiría en otro obstáculo que las separaría en el último instante. Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban, pero el desafío apenas comenzaba. Valentina se despertó esa mañana con el sol brillando intensamente en su estudio, la luz acariciando la nueva escultura que había tomado forma a lo largo de las últimas semanas. Este era el día que definiría su trayectoria, el día de la exposición. Había trabajado incansablemente, fusionando su voz con la de su madre en una creación que era tanto arte como terapia, un puente entre sus almas. La escultura simbolizaba no solo su viaje individual, sino también la conexión que habían forjado, interrumpiendo viejas cadenas de silencio y dudas. Mientras se preparaba, Valentina reflexionaba sobre lo que había aprendido durante su proceso. No solo había descubierto la fuerza en su autenticidad, sino que también había brotado una nueva confianza. La unión de su arte y su historia, entrelazada con la de su madre, había creado un espacio de reconciliación donde podía existir sin miedo ni vergüenza. Todo lo que había experimentado, los altibajos, el dolor, las risas, se había reflejado en cada centímetro de la escultura. Finalmente llegó el momento de presentar su obra. Con cada paso hacia la galería, se sentía ligera, como si los miedos que la habían atormentado durante tanto tiempo se desvanecieran a su paso. Al entrar, la admiración y el respeto de los asistentes inyectaron en ella una energía renovadora. Había llegado el momento de mostrar al mundo su verdad, y esta vez lo haría en voz alta. La escultura, que presentaba la relación madre-hija en una danza de formas, estaba en el centro de la sala. La gente se agrupaba alrededor, observando con atención. Valentina, sintiendo el suave murmullo de las conversaciones, comenzó a relatar la historia detrás de su creación, como cada golpe en la arcilla había sido una distorsión de su dolor, una descarga de tensión, y cómo había encontrado su voz en medio de la fragilidad. Esta pieza, comenzó, no solo representa mis sueños y luchas, sino también las de mi madre. Es una historia compartida, una búsqueda de autenticidad
que nos ha llevado hasta aquí. Las palabras salían con fuerza y claridad, cada sílaba resonando con la emoción de todo lo que había enfrentado. Sus ojos encontraban los de su madre entre la multitud, y en un instante sus almas se encontraban, reconociendo las batallas que habían librado juntas. A medida que hablaba, Valentina sintió cómo una marea de aceptación la envolvía, como si cada persona en la sala estuviese allí para celebrar no solo su éxito, sino su viaje. Las inseguridades que una vez la habían atrapado en el silencio, empezaron a desvanecerse a medida que sonrisas y palabras de apoyo brotaban de quienes la rodeaban. Por primera vez, no sentía que debía demostrar su valía. Simplemente, estaba siendo. A medida que concluía, se sintió tocada por la energía de su arte, y en ese momento de catarsis, realizó una promesa a sí misma y a su madre. Este viaje no se detiene aquí. Será solo el comienzo de un nuevo capítulo. Juntas exploraremos lo que significa ser auténticas, tanto en la creación como en la vida. Los aplausos estallaron en la sala, resonando como un eco de su transformación. Valentina se sintió empoderada. Lo que antes era una lucha por ser vista, ahora era un reconocimiento genuino de su valía como artista y como hija. Más tarde, en un rincón tranquilo de la galería, su madre se acercó, sus ojos brillando no solo con lágrimas de orgullo, sino con una comprensión renovada. Nunca entendí lo profundo que era tu arte hasta ahora. Estoy orgullosa de ti, Valentina. Y tú, me has inspirado hoy a retomar mi escritura. Las palabras de su madre golpearon en su corazón como la más hermosa melodía. Ambas se abrazaron con fuerza, sellando un pacto entre artistas. En ese instante comprendieron que nunca más tendrían que elegir entre ser quienes eran y ser quienes su familia deseaba que fueran. Valentina había conquistado su temor y logrado un espacio en el mundo donde su voz resonaba con poder. Estaba lista para seguir creando, seguir creciendo y, sobre todo, seguir explorando lo extraordinario en su vida y en la de su madre. La perspectiva de un futuro lleno de posibilidades brillaba intensamente ante ellas, y sabían que era solo el comienzo. Ahora, todos ustedes que han seguido esta historia extraordinaria, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán vidas como la de Valentina. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque su apoyo realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan poderoso. Sus palabras son importantes. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y que se inspiren a seguir sus sueños. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.